Bien, tenemos aquí el ejercicio número 2 y último de resolución por método de nodos. Nuevamente, el propósito de este ejercicio es encontrar las tensiones de nodo B1, B2 y B3 que se encuentran aquí. Afortunadamente, el problema ya nos da entonces los nodos con los que vamos a trabajar, que es el primer paso para resolver un problema de nodos, seleccionar los nodos. De todos modos, si no nos lo dieran, recuerden que los nodos tienen que ser seleccionados por el criterio de que tienen que estar conectados al mayor número de componentes, así estaremos abarcando el mayor número de variables, y además tienen que estar conectados a las variables de interés. En este caso son B3, B2 y B1. Sin embargo, también nos interesa B0 e I0, ya que están ahí. Lo segundo que tenemos que hacer es definir las corrientes que entran por los nodos y asimismo las corrientes de cada parte del cable del circuito. Aquí va a haber una corriente que llamaremos I1. Aquí vamos a colocar otra corriente que llamaremos I2. Okay, aquí hay algo interesante. Tenemos una fuente de tensión entre dos nodos. Podríamos pensar entonces que la tensión del nodo 2 menos la tensión del nodo 1 tendría que ser la tensión de esta fuente. Sin embargo, eso sería un error. Tampoco podemos definir una corriente aquí, ya que no hay una resistencia. No podríamos aplicar la regla del circuito pasado, que decíamos que es el voltaje por el que sale menos el voltaje por el que entra entre la resistencia. Aquí no hay una resistencia. Cuando tenemos una fuente de tensión, ya sea dependiente o independiente, entre dos nodos de análisis, se le conoce como supernodo. Lo que hacemos con los supernodos es similar a lo que hacemos con las supermallas, solo que en vez de eliminar dicha fuente la vamos a poner en corto. Lo que quiere decir es que vamos a unir este nodo con este nodo y los vamos a hacer uno mismo. Por eso se llama supernodo. En una representación gráfica esto se vería más o menos así. Tenemos nuestra fuente de corriente de la izquierda. Colocamos aquí nuestro supernodo ahora unido. Tenemos nuestra resistencia de 4 ohms. Tenemos aquí nuestra resistencia de 1 ohm. Y tenemos aquí la fuente dependiente de corriente. Además de nuestra resistencia de 1 ohm que está aquí arriba. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es juntar ambos nodos, poner esta fuente de tensión en corto. Y entonces las corrientes que estén aquí afectarán al mismo supernodo como las corrientes que estén acá. Ok, una vez definido el supernodo, vamos a seguir definiendo la dirección de las corrientes. Vamos a colocar la corriente I3 de este lado y de esta manera. Seguimos con la corriente I4, que va a seguir la misma dirección que la fuente. También tenemos la dirección de I5 y la dirección de I6. No hay que olvidar también esta corriente que pasa por esta parte del circuito, la cual llamaremos I7. Perfecto. Una vez definidos los nodos de trabajo, no olvidemos que el nodo común ya también nos lo ha definido el ejercicio. Normalmente les digo que está debajo. Y una vez definidas las corrientes y los posibles supernodos del circuito, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a resolver las ecuaciones. Todo comienza con una ley de corrientes de Kirchhoff o LSK en los nodos. Empezaremos en el supernodo. Una LSK en el supernodo. Vamos a decir que las corrientes que entran al nodo se suman y las corrientes que salen se restan. La I1 está entrando al supernodo. Ajá, ¿lo ven? I1 está entrando. Todo esto es un nodo. I2 está saliendo del supernodo. I3, recuerden que también es parte del supernodo, se han unido los nodos, está saliendo del supernodo. I4 está entrando al supernodo. Y finalmente I7 está saliendo del supernodo. Todo esto lo igualamos a 0 como dice la ley.
Lo siguiente que tenemos que hacer es colocar nuestras corrientes en términos de los voltajes nodales, en términos de V1, V2 y V3. Para eso seguimos las siguientes reglas. Empecemos con la corriente I1. Si se pueden pensar, la corriente I1 es la misma que la corriente de 1 ampere de la fuente de corriente que pasa por aquí. Es el mismo cable y ambas corrientes están fluyendo por el mismo cable. Sin duda y sin otra opción tienen que ser iguales. La corriente I2 es igual por ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Nos dice que esta corriente va a ser igual al voltaje que pase por este lazo entre la resistencia de este lazo. Ok, vayamos a esta trayectoria de nodo. Podemos ver que por esta trayectoria que va desde el nodo 1 hasta el nodo común, nos está diciendo que por aquí solo pasa el voltaje 1. No hay otro voltaje más que el voltaje 1. Por todo este lazo no hay otro elemento u otro componente. Por lo tanto, el voltaje que genera esa corriente es el voltaje del nodo 1 entre la resistencia, que es la de 4 ohms. Vayamos ahora con la corriente número 3. De la misma manera, para definir el voltaje de la corriente 3, vemos que del nodo 2 hasta el nodo común, en esa trayectoria no hay más que el voltaje de V2. Solo tenemos el voltaje del nodo 2. Por lo tanto, ese va a ser su voltaje sobre la resistencia, que es de 1 ohm. Procedemos a la corriente número 4. La corriente 4 tiene también una fuente de corriente, lo cual nos dice que la corriente 4 es igual al valor de nuestra fuente. Nuestra fuente vale 2V0. Y finalmente, por la corriente 7 utilizamos la regla que nos dice que es el voltaje del nodo por el que sale, la corriente salió por el nodo 1, menos el voltaje del nodo por el que entra, la corriente sigue esta trayectoria y entra al voltaje del nodo 3, entre la resistencia de todo el cableado, que es de 1 ohm. Perfecto, todo esto va a ser igual a 0. Sin embargo, hay que ver algo muy importante. Cuando analizamos esta parte, nos damos cuenta que por toda esta trayectoria que sigue nuestra corriente 7 de nodo a nodo, esta vez no es de nodo a nodo común, esta vez es de nodo a nodo, hay solamente una tensión especificada, que es V0. Sabemos que por esta tensión, sabemos que por esta fracción de cable está esta tensión especificada. Por lo tanto, la tensión o el voltaje de esta fracción de cable es V0. Pero al mismo tiempo, la tensión que pasa por este cable es V3, es V1 menos V3. Eso quiere decir que V0 es igual a V1 menos V3. Recuerden que cuando estábamos definiendo la corriente 7, nos dice que la corriente 7 es el voltaje de toda esa parte entre la resistencia. Si el voltaje de esa parte es V1 menos V3, como nos dice la regla, y al mismo tiempo el voltaje de esa parte es V0, quiere decir que ambos son iguales. No hay otra manera. Perfecto. Sustituiremos este valor de V0 en esta ecuación que estamos formando, ya que lo que queremos son los voltajes 1, 2 y 3. Entonces tenemos que 1 menos V1 sobre 4 menos V2 más 2 veces V0, pero V0 es igual a V1 menos V3 menos, vamos a separar ya esta fracción, menos V1 entre 1 da menos V1 menos V3 entre 1 da más V3 y esto va a ser igual a 0. Ok, vamos a separar por variables las que tengan iguales. Entonces tenemos que V1 está siendo multiplicada por menos un cuarto, si lo ven. También está siendo multiplicada por este 2 positivo, si lo ven. Y está siendo multiplicado por este menos 1. Perfecto. El voltaje número 2 solamente está multiplicado por menos 1, entonces no necesitamos hacer una factorización. Y finalmente el voltaje número 3, que está siendo multiplicado por este negativo y este 2, nos da un menos 2.
y por este más 1 positivo. Recuerden que se acostumbra a colocar los valores que no tienen variables del otro lado. El único valor que no tiene variable es este 1, pasa como negativo. Finalmente, resolviendo esta ecuación, tenemos que 2 menos 1 nos da 1, menos 1 cuarto nos da 3 cuartos, ¿cierto? 3 cuartos positivos de B1. Menos B2. Y menos 2 más 1 es igual a menos 1. Por B3 menos B3. Y esto es igual a menos 1. Para poder eliminar este 4 de la fracción, vamos a hacer simplemente una multiplicación de todo por 4. Recuerden que si multiplicamos por 4 este lado de la igualdad y al mismo tiempo multiplicamos por 4 el otro lado de la igualdad, se mantiene equivalente. 3 cuartos por 4 se elimina el 4 de abajo, entonces solamente nos queda 3B1. 4 por menos B2 es menos 4B2. 4 por menos B3 es igual a 4B3. Y 4 por menos 1 es igual a menos 4. Llamaremos a esta ecuación la ecuación 1. Ya colocada la ecuación 1 de este lado, vamos a realizar un LCK en el nodo 3. En el nodo 3 está saliendo la corriente 4, así que será negativa. Está saliendo la corriente 5. Está entrando la corriente 6. Y está entrando la corriente 7. Esto va a ser igual a 0, como dice la ley. Es hora de colocar las corrientes en términos de las variables de voltaje de nodos. La corriente número 4, como vemos, es igual a la fuente de corriente, ya que comparten el mismo cable, y es 2V0. La corriente número 5 va a ser igual a la corriente I0, de hecho, pero aquí podemos ver algo interesante. Por ley de Ohm sabemos que la tensión que está aquí es V3 y su resistencia es 4. Podemos ver que I5 es igual a V3 sobre 4, pero entonces eso quiere decir que I0 va a ser igual a V3 sobre 4 debido, como digo, a la ley de Ohm. Esto por supuesto también es igual a I5. Continuamos con I6. Lo que pasa con I6 es algo interesante, ya que este nodo, aunque no es uno de los nodos principales que estamos trabajando, forma parte del circuito y esta corriente cumple la misma norma que la I7, por ejemplo, que nos dice que está entre dos nodos y pasa sobre una resistencia. Por lo tanto, para sacar su valor se obtiene de la misma manera, se obtiene con la misma regla de el voltaje del nodo por el que sale por este nodo y su voltaje son 10 volts. A lo largo de esta trayectoria del nodo al nodo común solo hay 10 volts debido a esta fuente, menos el voltaje del nodo al que entra, que es V3. Todo eso entre la resistencia por la que pasa, que son 2 ohms. Y finalmente tenemos a la corriente 7, que tiene la misma regla, el voltaje del nodo por el que sale menos el voltaje del nodo por el que entra, entre la resistencia por la que pasa, y esto igual a 0. Recordemos una vez más que V0 lo teníamos del otro lado, es igual a V1 menos V3, lo borré por error. Entonces sustituimos este V0 por V1 menos V3 y tenemos estos valores, vamos a separarlos, son V3 sobre 4 más 10 sobre 2 menos V3 sobre 2 más V1 menos V3 igual a 0. Separando las variables tenemos aquí a un menos 2V1 más 1V1 nos da menos 1V1. Ahora con la variable número 3 tenemos que está siendo multiplicado por menos 2 menos 1 nos da un 2 positivo, menos 1 de este lado, menos 1 cuarto de esta parte y menos 1 medio de esta parte.
Del otro lado colocamos los valores que no tienen variable, como lo son 10 medios, pasa del otro lado como negativo y 10 entre 2 son 5. Continuamos de este lado de la pizarra. Tenemos entonces menos b1, 2 menos 1 da 2, un cuarto menos un medio da 3 cuartos, perdón, es 1. 1 menos 3 cuartos nos da un cuarto. Y esto es igual entonces a b3 sobre 4, positivo. Igual a menos 5. Si de nuevo para facilitar la lectura multiplicamos toda la ecuación por 4, tendremos entonces que menos 4b1 menos b1 por 4 menos 4b1 más b3 cuartos por 4 solo nos da b3 y menos 5 por 4 nos da menos 20. Esta sería la ecuación número 2. Ok, ya tenemos nuestra ecuación de este lado. Perfecto. Ya hemos acabado de analizar los nodos de nuestro circuito. Sin embargo, tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Necesitamos 3 ecuaciones. ¿De dónde vamos a conseguir la última ecuación? He dibujado aquí una flecha antes, debido a que cuando hay un supernodo, lo que se tiene que hacer es hacer una ley de voltajes de Kirchhoff en la malla donde está el supernodo. Vamos a hacer una suma de voltajes de todos los componentes de la malla donde se encuentra la fuente de tensión de nuestro supernodo. De hecho, así como en el análisis de mallas, cuando hay supermallas se hace una ley de corrientes en el nodo de la supermalla, cuando hay supernodos se hace una ley de voltajes en la malla del supernodo. Así que vamos a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2, que es donde está nuestro supernodo. Ahora sí consideramos la fuente de tensión, por supuesto. Otra cosa es esta polaridad que he dibujado. Las direcciones de corriente que hemos dibujado antes definen la polaridad de los elementos por los que pasan. Según la convención de signos, para elementos que consumen energía como lo son las resistencias, las fuentes entregan, las resistencias consumen, el punto o el lado por el que entra la corriente es el positivo y el punto por el que sale la corriente es el negativo. De esta misma manera aquí también el punto donde entra la corriente 2 es el lado positivo y el punto donde sale la corriente 2 va a ser el negativo. Dicho esto, vamos a hacer la LBK. Empecemos por la fuente. La corriente de malla entra por el polo negativo de la fuente, entonces va a ser negativo y su valor es 4I0. Después entra por esta resistencia por el polo positivo y el valor de voltaje, como sabemos, es el voltaje 2, el voltaje de nodo. Recuerden que por toda esta trayectoria del nodo 2 al nodo común no hay otro voltaje más que V2. Finalmente entramos por la última resistencia, entra por el polo negativo, así que va a ser negativa y su voltaje de la misma manera es V1. Esto se iguala a 0 y recordemos que I0 es igual a V3 sobre 4. Entonces este 4 se va a cancelar por este 4, entonces tendremos que va a ser menos V3 más V2 menos V1 igual a 0. Y finalmente aquí tenemos nuestra tercera ecuación. Ya con estas tres ecuaciones somos capaces de resolver el problema. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones por el método de sustitución, aunque se puede resolver con la calculadora muy fácilmente. Lo que vamos a hacer para resolverla va a ser tomar la ecuación número 2 y la ecuación número 3 para poner las variables en torno a una sola variable, es decir, que nuestras variables sean iguales a una sola para sustituirla en la última ecuación. Resolviéndolo va a quedar más claro. Empecemos con la ecuación más sencilla, es decir, la ecuación número 2. De la ecuación número 2 vamos a despejar a B1. B1 entonces va a ser igual a menos 20 menos B3. Pasamos este B3 positivo al otro lado, pasa negativo y dividimos entre menos 4. Podemos cancelar todos estos negativos ya que están en ambos lados del numerador y denominador, y nos queda de esta manera. Nos queda que B1 es igual a 20 más B3 sobre 4.
A esto me refería con poner las variables en torno a otra variable. Hemos puesto a B1 en torno de B3. Ahora vamos a la ecuación número 3. Colocaremos la variable B2 en torno a B3. Entonces tenemos menos B3 más B2 menos B1, pero menos B1 es esto que acabamos de sacar. 20 más B3 sobre 4. Y esto igual a 0. Despejando B2 tenemos que pasamos este B3 del otro lado, paso a positivo. Y pasamos toda esta parte dividiendo la fracción. Tenemos menos B3 sobre 4 pasa como más B3 sobre 4 y tenemos menos 20 cuartos, que es 5. Pasa como positivo, más 5. De esta manera tenemos que B2 es igual a 5 cuartos de B3 más 5. Por cierto, llamaremos esta ecuación número 4 y a esta ecuación número 5. Finalmente, ambas, la ecuación 4 y 5, las sustituiremos en la ecuación 1 para obtener el valor de B3. Tenemos 3 por B1, pero B1 es igual a 20 más B3 sobre 4, menos 4B2, estamos en la ecuación 1, pero B2 es igual a 5 cuartos de B3 más 5 menos 4B3 y esto es igual a menos 4 según nuestra ecuación número 1. Perfecto. Haciendo las separaciones pertinentes, vamos a separar los valores de B3. B3 está siendo multiplicado por 3 cuartos, ¿lo ven? 3 por B3 entre 4 son 3 cuartos. De este lado, este 4 se cancela con este 4 y solo nos queda menos 5 por B3. Y de este lado tenemos un menos 4. Pasamos del otro lado los valores que no tienen variable. Empezamos con el menos 4 que ya estaba. Tenemos 20 cuartos son igual a 5. 5 por 3, 15. Es positivo, pasa del otro lado como negativo. Multiplicamos este menos 4 por 5, da menos 20, del otro lado pasa como más 20. Ok, esta suma de valores nos da menos 4 menos 15 da menos 19, más 20 da un 1. Y esta suma de valores nos da que menos 5 menos 4 da 9. Tenemos 3 cuartos menos 9. Si quisiéramos poner al 9 en términos de cuartos para poder restar más fácilmente, tendremos que multiplicar ambos lados por 4. 9 por 4 y 1 por 4. 9 por 4 da 36, así que esto sería 36 cuartos. Ok, y ya podemos restar 3 cuartos menos 36 cuartos da menos 33 cuartos, ¿verdad? Entonces tenemos B3 por menos 33 cuartos va a ser igual a 1. Si pasamos este menos 33 cuartos dividiendo, tenemos que B3 es igual a menos 4 sobre 33. Haciendo esto en la calculadora nos da un valor de menos 0.12. Y perfecto, ya hemos conseguido el valor del primer voltaje. Y tenemos que estar muy orgullosos de eso. Casi acabamos la misión. Vamos a borrar esta parte de aquí, ya no nos interesan las ecuaciones, ya que ya las hemos sustituido. Con este valor de B3 ahora podemos obtener el valor de B2 y el valor de B1. Lo único que vamos a hacer es que vamos a sustituir este B3 por su valor. Empecemos con B1. B1 entonces dijimos que es 20 más B3, pero B3 es menos 0.12 sobre 4. Resolviendo esto en la calculadora, tenemos 20 menos 0.12 sobre 4, nos da 4.97. Y finalmente B2, tenemos que B2 es igual a 5 cuartos de B3, pero B3 es igual a menos 0.12 más 5. Y esto haciéndolo en la calculadora nos da
4.85. Y así es como hemos resuelto el ejercicio. Nos pedían los voltajes de cada nodo y los hemos resuelto. Aquí termina nuestra travesía de hoy. En el siguiente video subiremos los ejercicios de nivel 3 y van a ser muy interesantes porque van a ser con aplicaciones. Vamos a calcular el controlador de un motor y no es más que LKBs y LSKs y sumas de resistencias. Así que no se lo pierdan. Si les gustó, apoyen con un like por favor, suscríbanse si lo consideran, compartan esta información a alguien que crean que le puede servir y me gustaría leer sus comentarios, qué les está pareciendo esta serie y demás. Muchas gracias por todo, hasta luego.